Muy bien. Le haré una pregunta. ¿Cuál es nuestra percepción acerca de un niño y de un niño cristiano y de un niño no cristiano? Si usted le pregunta a un niño en la actualidad qué prefiere, si un celular o leer una historia bíblica, bueno, pues nos dirá que prefiere el celular, ¿verdad? Si le pones enfrente una consola de videojuegos y una película animada de la Biblia, pues ya sabemos qué va a escoger nuestro niño. Si le das la opción entre ir a la iglesia o ir a un parque de diversiones, pues definitivamente nos dirá que prefiere ir al parque de diversiones. Verán, estamos viviendo la época del desinterés por los principios de Dios y el interés excesivo por el entretenimiento. El tema que hoy quiero tratar lo he titulado El peligro de un niño desinteresado de Dios. Ese es el tema, el peligro de un niño desinteresado de Dios. Y vamos a estudiar la conducta de Caín y vamos a hacer un paralelo muy interesante con nuestros niños. Le pido que por favor me acompañe al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 16, Génesis capítulo 4, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor, ya sea que nos siga en su Biblia o en la pantalla, dice así que Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Ya lo encontró? Vamos a volver a leerlo. Dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Hermanos, el registro de Caín, el primer hijo de Adán y Eva, es el registro de multitudes de personas en todas las edades. Caín no estaba interesado en Dios, y como no estaba interesado en Dios, no quería estar donde estaba Dios. Verán, los niños son criaturas muy especiales, ¿verdad que sí? Los niños son regalos que Dios nos ha dado para que cultivemos en ellos su nombre, para que cultivemos en ellos su palabra, para que los enseñemos en todos los principios y en las bases del cristianismo para su buen desarrollo espiritual y moral, por supuesto. Como es sabido por todos nosotros, vivimos en una época crítica, una época donde hay muchos factores de alto riesgo para nuestros niños, porque ponen en riesgo sus mentes, sus vidas, en un estado de vulnerabilidad espiritual peligrosísima. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Ahora bien, el factor de riesgo más peligroso es justamente el entretenimiento en sus diversas formas. Llámese videojuegos inadecuados, llámense películas no apropiadas para ellos, llámense amigos indecentes, llámese alguna pasión excesiva por algún deporte, incluso amor desmedido por las cosas materiales. Eso es algo que ya hoy nosotros podemos darnos cuenta en los niños. Los tiempos han cambiado, la maldad se ha multiplicado y todos esos factores están impactando de lleno el corazón de nuestros niños. Todos esos factores de riesgo que están llevando a muchos niños a vivir vidas completamente desinteresadas de Dios. Miren, muchos papás y maestros de niños suelen ser muy cortos de vista al no querer abordar estos temas de factores de riesgos con los niños. Y esto es otra tragedia que se está viviendo hoy, incluso dentro del cristianismo, porque me estoy dirigiendo precisamente a padres cristianos, mamás cristianas, a maestros de la escuela dominical, a maestros de la iglesia infantil. Creo que eso ha dado la pauta para que Satanás avance a pasos silenciosos contra muchos niños. Y por eso hoy tenemos una gran cantidad de ellos que están muy desinteresados de Dios. Esa es la realidad que hoy vivimos. Caín, hermanos, salió de la presencia de Dios por una sencilla razón. Y esa sencilla razón es que a Caín no le interesaba a Dios. Eso es trágico, ¿no? Mire, yo soy papá de 5 maravillosos hijos
y también soy pastor de una iglesia. Y por nada del mundo, hermanos, yo quisiera que a mis hijos y a los niños de la congregación les pasara lo mismo que le sucedió a Caín. Qué triste nota la que acabamos de leer, que Caín salió de la presencia del Señor. Digan todos, digan, Caín salió de la presencia del Señor. Piensen en esto, por favor. Aunque los niños fueron creados para vivir en la presencia de Dios, bueno, los niños a cierta edad pueden hacer su propia elección, como lo hizo Caín. Ellos pueden elegir a Dios o bien pueden elegir su propio camino, como lo hizo Caín. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al versículo 19, se lee una escritura muy interesante. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19. Dice el Señor al pueblo de Israel: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Yo he puesto delante de ti la muerte y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y vea lo que dice a continuación: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí hay un verbo muy interesante que es escoger. Digan todos, escoger. ¿Qué es lo que Dios quiere que escojamos? Dios quiere que escojamos la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, este es un buen principio que debemos enseñarle a nuestros niños, el principio de escoger bien. Y escoger bien tiene una base pues fundamental, que es escoger a Dios. ¿Por qué? Porque cuando escogemos a Dios, o cuando los niños escogen a Dios, ellos están escogiendo la vida. Porque cuando ellos escogen a Dios, están escogiendo el bien, y escoger el bien es escoger la bendición de Dios. ¿Ustedes quieren la bendición de Dios para sus niños? Yo también quiero la bendición de Dios para nuestros niños. Yo quiero la bendición de Dios para mis hijos. Yo quiero la bendición de Dios para los niños de la iglesia. Entonces yo tengo que enseñarle a mis hijos, y ustedes tienen que enseñarle a sus hijos, y tienen que enseñarle a los niños de la iglesia que escojan el bien, porque escoger el bien es escoger la vida para ellos, para que vivan no solamente ellos, sino también su descendencia. Ahora bien, analicemos cuál fue la causa del desinterés en Dios de Caín. Y lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Si tú le pones a un niño un plato de verduras ahí en la mesa, y a un lado le pones otro plato de papas fritas, ¿cuál crees tú que va a escoger? A ver, ayúdenme, ¿cuál? Las papas fritas. Si tú pones ahí en su buró, que tiene junto a su cama, un libro de historias bíblicas, bien bonito, bien iluminado, bien coloreado, y a un lado de ese libro le pones un libro de los superhéroes, ¿cuál crees que va a leer? Pues el de los superhéroes. Dale la opción de ir a la iglesia o dale la opción de ir a un parque de diversiones, ni pienses que el niño va a escoger ir a la iglesia. Escuchen bien, la causa del desinterés de Caín en Dios fue el pecado. Pongan mucha atención en esto. Y el resultado del pecado, o mejor dicho, ese desinterés de Dios que fue el pecado, vino como resultado del asesinato de su hermano Abel. Y eso es justamente lo que sucede con nuestros niños. Les voy a explicar algo que la mayoría ya sabemos. Nuestros niños nacen con una naturaleza 100% caída. Nuestros niños son pecadores desde el momento en que fueron engendrados. Nuestros niños son con tendencias a la maldad desde el primer momento de su existencia. Y esta es la primera razón, o la principal razón, por la que demuestran desinterés hacia los caminos de Dios, porque nacen pecadores. Ahora, en el Salmo capítulo 51, versículo 5, David declara algo muy importante a este respecto, y él dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado
me concibió mi madre. Él precisamente se está refiriendo a eso, a que él reconoce que él es un hombre que nació siendo pecador, que fue concebido en maldad. Ahora, cuando leemos esto y nos damos cuenta de la realidad de nuestros niños, parece dificultar más nuestra labor hacia ellos, ya sea como padres o ya sea como maestros de niños. ¿Por qué? Porque el pecado en ellos, escuchen bien lo que voy a decir, el pecado en sus corazones hace una función de repeler a Dios y a su voluntad. Es algo que aunque ellos no quisieran hacer, lo hacen porque son esencialmente o nacen esencialmente pecadores. Y de inmediato lo primero que hacen es repeler a la voluntad de Dios, es repeler a los propósitos de Dios. Repeler es un verbo muy interesante que significa echar de sí una cosa o una persona con violencia. ¿Qué quiere decir? Que eso es precisamente lo que hay por naturaleza en el corazón de los niños. Ellos quieren echar a Dios y a sus principios de sus vidas, no porque ellos quieran en sí mismos, sino por la naturaleza que hay dentro de ellos. Simplemente ellos quieren repeler todo lo que signifique piedad, todo lo que signifique bien o lo bueno, todo lo que signifique amor, todo lo que signifique obrar correctamente, porque naturalmente ellos son pecadores. Pero como lo acabo de decir, podríamos preocuparnos y decir, yo no quisiera que mi hijo fuera así. Bueno, no es que ellos quieran ser así en sí mismos, no es que ellos quieran despreciar o desechar o repeler a Dios en sus corazones por sí mismos, sino que, como lo acabo de explicar, es la semilla del pecado que ellos traen por naturaleza. Si me acompañan a Romanos capítulo 7, versículos 15 al versículo 24, el apóstol Pablo nos da una semblanza muy clara de lo que pasa con el hombre o con el niño que nace con pecado. Y dice así la palabra del Señor, porque dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y llega a esta conclusión el apóstol en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verán, el problema, hermanos, es que un niño no sabe cómo enfrentar este problema. No saben cómo enfrentar el problema de que el pecado o la ley del pecado mora en ellos. Se encuentran en una situación donde no es que quieran hacer lo malo, no es que quieran pecar, no es que quieran discutir, no es que quieran pelear con sus hermanos, no es que quieran desobedecer al maestro del salón de clases, sino que simplemente no saben enfrentar este problema del pecado. Ellos no saben cómo lidiar con esta situación. ¿Por qué? Porque hay una ley en sus miembros y ellos no saben combatir contra esa ley del pecado que hay dentro de ellos por su inmadurez, por su edad, porque necesitan precisamente ser discipulados. Y un punto muy importante de este seminario es que necesitan ser evangelizados. Y es allí donde empieza nuestra labor, es allí donde empieza nuestro trabajo como padres, es allí donde empieza nuestra labor como maestros del aula, a través del evangelismo y a través del discipulado. ¿Qué llevó a Caín a pecar contra Dios? Bueno, el problema, hermanos, que
llevó a Caín a pecar contra Dios y a matar a su hermano Abel fue precisamente la ofrenda que él le llevó a Dios. Dice la Escritura que mientras que Abel le llevó lo primogénito de sus ovejas y lo más gordo de su ofrenda, Caín le llevó una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Por qué? Pues porque él era un hombre agricultor. Ahora bien, el problema consistió realmente, hermanos, en el tipo de ofrenda que Caín ofreció a Dios. Seguramente Caín ya había sido enseñado por sus padres, Adán y Eva, que la ofrenda que a Dios se le debería de entregar, o cuando Dios pedía una ofrenda, era una ofrenda de sacrificio de animales. Pero ¿sabe algo? A Caín no le interesó eso. Simplemente Caín le llevó a Dios la ofrenda que él quiso. A David no le importó llevarle lo que Dios pedía. Tal vez no escuchó el consejo de sus padres, o lo escuchó pero repeló su corazón a la voluntad de Dios. Y eso lo llevó precisamente a que esta ley del pecado en sus miembros lo condujera a un pecado muy malo, que fue el asesinato de su propio hermano. Y tú lo puedes probar muy fácilmente. Tú puedes ir con tu hijo, tú puedes ir con el niño del aula, y si le dices: hijo, mira, llévale una ofrenda a Dios. Hijo, yo te aconsejo que le lleves una ofrenda a Dios y llévale lo que tú más quieras. ¿Sabes? Seguramente alguno de los niños le llevaría a Dios lo peor. Seguramente le llevaría al Señor lo que menos le gusta. Seguramente alguno de nuestros niños le llevaría a Dios lo más feo. Pero hay algo, hermanos, que a Dios le agrada más que cualquier cosa, y eso es nuestra obediencia. ¿Sabe? Esa es nuestra responsabilidad más grande, enseñarle a nuestros niños a obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios es mejor que cualquier sacrificio. ¿Amén? Digan conmigo: obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Y yo quiero que distingan esto. Caín no quiso llevarle a Dios la ofrenda correcta, porque esa ofrenda implicaba sacrificio. Ahora todos digan, por favor, sacrificio. ¿Qué significa la palabra sacrificio? Bueno, sacrificio es un esfuerzo. Sacrificio es la pena, es la acción, o es el trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir algo para sí o para alguien más. Eso es sacrificio. Ahora bien, si yo le digo a mi hijo: hijo, cuando llegue de trabajar, espero que hayas leído la Biblia por lo menos 3 capítulos. Cuando yo llego de trabajar y yo le digo: mira, hijo, espero que cuando yo llegue hayas orado por lo menos 30 minutos. Espero, hijo, que cuando yo haya llegado de trabajar, al menos hayas hecho le hayas ofrecido a Dios tu devocional de por lo menos otros 30 minutos. Bueno, seguramente me va a decir: papi, ¿estás bien? Algunos quizá dirían: papi, eso ni siquiera lo haces tú. Porque a veces los papás les demandamos cosas a nuestros hijos, los maestros les demandan cosas a sus hijos que ni siquiera ellos hacen. Y quizá nuestros hijos nos van a decir: además, papá, bueno, no solo tú no lo haces, ¿cómo me pides que tenga un devocional con Dios? ¿Cómo me pides que lleve un tiempo de oración con Dios? ¿Cómo me pides que lea la palabra del Señor si tú no me has enseñado a hacerlo? ¿Saben algo, hermanos? Creo que los padres de Caín, Adán y Eva, tuvieron mucho que ver en el desinterés que mostró su hijo hacia Dios. Y esto es trágico. Alguien dijo que el esfuerzo es solo esfuerzo hasta que comienza a doler. El esfuerzo solo se considera un esfuerzo hasta que comienza a doler. Y creo que Adán no le enseñó ese principio fundamental a su hijo primogénito Caín, que el esfuerzo tenía que dolerle para que pudiese entender que debería ofrecerle a Dios lo mejor de él.
Hace algunos días hablaba con uno de mis hijos sobre lo importante que es dar a los demás de lo que más nos gusta. Y él me decía: papi, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero ¿sabes qué? Me cuesta mucho trabajo. Papi, tal vez tengas razón en lo que me estás diciendo, pero ¿sabes qué? Que dar de lo que más quiero o dar de lo que más me gusta duele mucho. Y yo le respondí: de eso se trata, hijo. De eso se trata, de que te duela, porque solamente así vas a recibir recompensas de tu Padre Celestial. Amén. Si no hay dolor en el sacrificio, hermanos, seguramente es porque no hemos entendido el principio de dar. Leamos por favor el capítulo 12 de Juan, Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 24. Juan capítulo 12 versículo 24, y habla precisamente de este principio. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué va a pasar? Queda solo. Pero si muere, ¿qué va a pasar, hermanos? Díganlo fuerte. Va a llevar mucho fruto. El que ama la vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Hermanos y maestros de la iglesia infantil, esto que acabamos de leer encierra justamente todo lo que es el discipulado y el evangelismo. Estamos hablando de sacrificio. Otra vez digan fuerte: sacrificio. Y quizá te puedas preguntar en este momento, bueno, entonces no está bien enseñarle a nuestros hijos que se sacrifiquen por estudiar o por lograr una carrera para que logren obtener un buen trabajo. No está bien enseñarle a nuestros hijos que se esfuercen y se sacrifiquen quizá en algún deporte para que lleguen a ser un buen deportista. Bueno, creo que no está mal y podemos motivarlos para que hagan eso también. Sin embargo, tenemos que enseñarles, hermanos, que hay sacrificios más importantes que esos. Hay sacrificios mucho más valiosos que esos, como por ejemplo el sacrificio de la oración. Orar es un deleite, orar es una bendición, tener comunión con Dios es una gran bendición, pero implica sacrificio. Tenemos que enseñarles al Señor, a nuestros hijos, la importancia de estudiar la palabra de Dios, aún a su temprana edad. A veces no es fácil para ellos. Yo la otra vez fui a dormir, acompañé a mis hijos, a Dani y a Pablito, a dormir, y ellos estaban ahí. Entonces, cuando yo me iba saliendo, Pablito le dice a Dani: Dani, ¿me puedes leer una historia? Y yo escucho que Dani le contesta enojado y le dice: pero nada más 10, ¿eh? Nada más 10. Entonces me regreso y le digo: ¿cómo que nada más 10? Es que él siempre me pone a leerle 20, me dijo, hasta que se duerma. Leer la palabra del Señor es una bendición, pero requiere un sacrificio. Orar es un deleite, pero también requiere un sacrificio. La adoración a Dios, hermano, hace un momento, no sé usted, pero yo me deleitaba tremendamente en la presencia del Señor, pero también requiere un sacrificio al Señor. Amén. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el valor del tiempo, lo cual también es un sacrificio. Tenemos que enseñarle a los niños el valor del servicio al Señor, pero también servir a Dios requiere un sacrificio, etcétera, 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 etcétera. Otro punto importante a mencionar de la ofrenda de Caín es que su ofrenda no tenía sangre. La ofrenda de Abel sí tenía sangre. Y aquí es donde descubrimos por qué Caín fue un niño o una persona desinteresada de Dios. Porque la ofrenda o la sangre en la ofrenda representaba algo muy importante. Representaba la limpieza de los pecados. Esto quiere decir que Abel entonces fue un niño, a diferencia de su hermano Caín, que se preocupaba por su condición espiritual. Caín no se preocupó por su condición espiritual. ¿Entendieron lo que Dios nos está pidiendo a cada papá y a cada maestro en esta mañana? ¿Sí?
Dios nos está pidiendo en este momento, hermano, que preparemos a nuestros niños en una preocupación hacia su condición espiritual. Amén. Que los preparemos, que hablemos con ellos, que les enseñemos, que los guiemos, que oremos por ellos, que los aconsejemos, que los llevemos a la iglesia, que participemos, hermanos, en sus anhelos, en motivarles, ¿en qué? En su preocupación hacia su pureza o hacia su condición espiritual. Porque la sangre representa el perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que un niño debe saber que es pecador. Tu hijo debe saber que es un pecador. Tú le debes decir que él es un pecador desde que nace. Los niños en la iglesia infantil deben saber que son pecadores desde el momento en el que nacen. Cuando hablamos de sangre, estamos hablando del perdón de los pecados. Los niños deben aprender a ver su estado espiritual. Los niños deben saber también que si no se preocupan por su estado espiritual, pueden ir al infierno. Los niños, hermanos, deben saber que ellos deben buscar personalmente una relación con Dios. Deben saber que deben buscar personalmente la limpieza de sus pecados. Eso es hacerlos precisamente que se preocupen por su condición espiritual. Una ocasión visité la iglesia de un pastor amigo muy querido. Era una iglesia muy grande, una iglesia muy bonita, muy lujosa, con todas las comodidades. Una iglesia con muchísima gente. Y bueno, como de costumbre, yo fui y dejé a mis hijos en el salón de clases, en esa iglesia que yo visitaba, que por cierto el salón también estaba muy bonito, muy adecuado a la edad de cada niño. Los dejé y me regresé a la reunión general. La reunión general estuvo muy bonita también, los cantos muy hermosos, la enseñanza estuvo muy bien, todo había estado excelente, todo había estado maravilloso. Cuando terminó la reunión, mis hijos llegaron corriendo a donde yo estaba, habían salido de su clase, llegan y me abrazan. Papi, qué bueno que nos trajiste a esta iglesia, estuvimos muy contentos. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo les fue? Porque en la reunión general todo había estado muy bien y yo les dije a ellos, bueno, ¿y a ustedes cómo les fue? ¿Qué aprendieron en su clase? Y ellos me dijeron, papi, la clase estuvo padrísima, el culto estuvo padrísimo, ojalá y en nuestra iglesia las reuniones fueran así como en esta iglesia. Y el pastor estaba junto a mí y se sentía orgulloso, se sentía muy contento, ¿verdad? Y entonces yo le digo, bueno, ¿y qué les enseñaron? Y le hacen los dos, al infinito y más allá. Y yo le digo, ¿cómo? En lugar de clase, les habían puesto la película de Toy Story. Y el pastor estaba muy avergonzado junto a mí. Saben, muchas iglesias tienen reuniones muy bonitas. Quizá tu congregación tenga un culto maravilloso en tu auditorio general. Quizá en tu congregación haya una alabanza muy edificante. Quizá el orden del culto sea extraordinario. La enseñanza, la predicación, la adoración, la alabanza, el servicio que se le brinda a las personas. Pero las clases de los niños quizás sean solo entretenimiento. Y les voy a decir algo, si queremos tener niños desinteresados de Dios en la iglesia, la receta es muy fácil. ¿Me están escuchando? Si queremos tener niños desinteresados de Dios en la iglesia, la receta es muy fácil. Háblale más de sus derechos y menos de sus responsabilidades. Háblale más de las promesas de Dios y menos de sus mandamientos. La receta es muy fácil. Háblale más del cielo y menos del infierno. El libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 14 al versículo 16, el Señor le habla muy claramente a Moisés y le dice que escriba lo siguiente: cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿ya lo tienen todos? Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?
Tú le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus hijos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Cuando tus hijos te pregunten: papá, ¿por qué estamos aquí? Papá, ¿por qué somos cristianos? Papá, ¿por qué venimos a una iglesia como esta? Papá, ¿por qué tenemos que orar? Papá, ¿por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? Papá, ¿por qué tenemos que ser creyentes? Papá, ¿por qué tenemos que ser salvos? Papá, ¿por qué tenemos que ir al cielo? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tus hijos te pregunten diciendo: ¿qué es esto?, tú les vas a responder: esto es la redención a través del Cordero para cada uno de ustedes. Es decir, esto es necesario que ustedes lo experimenten, porque esto está dirigido hacia su salvación. Algo muy notorio en la vida de Caín y en la vida de nuestros hijos es la conducta que tomó Caín por su desinterés en Dios. Es muy triste lo que vamos a leer, pero el versículo 16 de nuestro texto dice que Caín salió de la presencia del Señor. ¿Qué hizo Caín? Caín salió de la presencia del Señor. Hay un dicho popular en el mundo que dice: a veces es mejor irse sin despedirse. ¿Lo han escuchado? Justamente eso hizo Caín. Caín se fue sin despedirse de Dios. Caín salió de la presencia de Dios y eso agravó su situación aún más. Miren, cuando un niño o un adolescente o un joven se va por su propio pie de su casa y se sale de la cobertura de sus padres, no les espera nada bueno. Y eso lo hemos visto una y otra vez, eso está comprobado. Y como ejemplo tenemos también al hijo pródigo en la Escritura. No lo vamos a buscar, pero eso es un ejemplo clarísimo. A Caín no lo echaron sus padres por haber asesinado a Abel, mucho menos lo echó de su tierra Dios, ¿sí? Lo que pasó aquí es que Caín, por su propio pie y por su propia decisión y por voluntad propia, él decidió apartarse de Dios. Es decir, Caín se alejó del Señor. Es cierto que Dios es omnipresente y en cierto sentido eso quiere decir que nosotros nunca podemos alejarnos de Dios. Es decir, que aunque Caín se fue de la presencia de Dios, pues Dios siempre estaba ahí junto a Caín. Pero ¿cuántos niños vemos en la iglesia alejados de Dios, o por lo menos que así se sienten alejados de Dios? ¿Te has dado cuenta? Quizá tu hijo es uno de ellos. Quizá te has dado cuenta que tu niño es un niño que se siente alejado de Dios. Bueno, y eso es fácil de identificarlo. Quizá te dirás: pastor, yo no me he dado cuenta, o yo no sé si mi hijo sea un niño alejado de Dios. Yo no sé si los niños del salón de clases al cual yo pastoreo sean niños que se sientan alejados de Dios. Es fácil de identificarlo y les voy a dar algunas pistas. Número 1, no les gusta ir al salón de clases. Un niño que está alejado de Dios no le gusta ir a tomar su clase. Número 2, un niño que está alejado de Dios es un niño agresivo. Un niño que está alejado a Dios dicen malas palabras. Los niños alejados de Dios rechazan la autoridad y rechazan la autoridad de sus padres en su casa. Un niño alejado de Dios, como Caín, rechaza la autoridad de Dios, rechaza la autoridad de sus maestros ahí en la escuela dominical. Un niño que se siente alejado de Dios es un niño que vamos a notar que no le gusta participar en clase, porque es retraído, porque se siente
Bueno, pueden pasar 1000 pensamientos por su cabeza, que Dios no está con ellos, que Dios no les ama, que Dios no se preocupa de ellos. Un niño que se siente alejado de Dios es un niño que no retiene lo que aprende. A veces es mucho nuestro esfuerzo, pero parece que ellos están divagando en otro planeta, en el espacio, y cuando tú les preguntas qué aprendiste, o cuando llegan a tu casa simplemente te dicen, no me acuerdo, porque son niños que se sienten alejados de Dios. Pero como ya lo expliqué, hermanos, no son ellos en sí los que quieren alejarse de Dios. ¿Estoy siendo claros? No es voluntariamente o no es su deseo, mejor dicho, el quererse ellos alejarse de Dios, sino el pecado que mora en ellos. Esa ley del pecado que está en sus corazones, hermanos, que al ser niños inmaduros y no tener la capacidad de discernir, al no tener la madurez suficiente de tener una relación con Dios, se alejan de Dios. En su pecaminosidad, en su conducta, en todo lo que ven, en todo lo que oyen, ellos como Caín deciden alejarse de Dios. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 59, versículo 2, habla de esto. Isaías 59, 2, y dice así: pero vuestras iniquidades, noten, vuestras iniquidades o vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Ya lo notaron? Entonces no es que ellos deliberadamente quieran sentirse o alejarse de Dios, sino que sus iniquidades han hecho una división entre ellos y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora bien, aquí Isaías habla de que Dios puede rehusarse a escuchar nuestras oraciones cuando tercamente nos negamos a abandonar nuestros pecados. De eso está hablando el texto. Y eso es exactamente lo que hacen los niños. ¿Qué es lo que hacen los niños? Se aferran a sus pecados. Los niños se aferran tercamente a sus malas conductas. Los niños se aferran a mentir, ¿no es cierto? Y tú le dices, hijo, no mientas, eso no le agrada a Dios. Pero ellos siguen mintiendo porque quizá para ellos el mentir es una salida del problema al que se encuentran, en el que se encuentran. Van al salón de clases y les dejan una tarea y les dicen, te vas a aprender de memoria el Salmo 23, y llegan los niños a los 8 días, no se lo aprendieron, y le dice la maestra, ¿por qué no lo aprendiste? Y el niño miente y dice cualquier cosa. Mi papá me castigó y no me dejó hacer mi tarea y no me dejó aprenderme el Salmo 23. O es que mi hija que está en la preparatoria salió a clase de educación física y entonces ella tenía flojera de hacer deporte y simplemente le dijo al profesor, ¿sabe qué, profesor? Que es que yo no puedo hacer ejercicio porque me siento enferma. Y le dice, ¿sí te sientes enferma? Ay, es que me siento indispuesta. Entonces buscaba una salida, una manera de no asumir su responsabilidad. Hay una ley en los miembros de los niños que los orillan a rebelarse contra Dios, que los orillan a ser tercamente pecadores contra Dios. Para eso entonces debemos discipularlos, porque tercamente ellos se aferran a sus pecados, ellos se aferran a deshonrar a sus padres, ellos se aferran a pelear entre ellos se aferran únicamente a aprender lo malo. Y justamente por esa terquedad hacia el pecado que hay en sus corazones, se les debe evangelizar, se les debe discipular, se les debe predicar el evangelio, por lo que acabamos de leer, porque hay una división entre ellos y Dios a causa de sus pecados. Está bien ponerlos a dibujar en el salón, ahí en la iglesia, en la escuela dominical, eso está bien. Está bien ponerlos a cantar, qué bonito, ¿no? Está bien, hermanos. Quizá tú eres de esos maestros que tiene un calendario y le celebra el día del cumpleaños a cada niño en especial y le compran un pastelito y le soplan la vela y le cantan feliz, feliz cumpleaños. Eso está bien. Pero no está bien cuando todo eso toma el lugar principal
en lugar del evangelismo y el discipulado. Porque tenemos que hacer conciencia que hay una división entre los niños y Dios a causa de la rebelión por sus pecados. Y la única manera, escuchen bien lo que voy a decir, de unir a los niños con Dios es a través o mediante la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que según el apóstol Pedro dijo que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Cierto predicador le dijo a un grupo de personas que estaba evangelizando lo siguiente. Él les dijo lo siguiente: amigos, su corazón no puede regocijarse en lo que su mente rechaza. ¿Me entendieron? Amigos, su corazón no puede deleitarse en Dios, su corazón no puede regocijarse en Dios si su mente rechaza a Dios. Y saben una cosa, no podemos decirle a nuestros niños, gócense en Dios. No podemos decirle a nuestros niños, adoren al Señor. No podemos decirle, vengan con gusto a la iglesia, a la casa del Señor. No podemos decirle, amen a sus padres, amen a sus hermanos, obedezcan a sus profesores, si justamente su mente rechaza eso. Ahora, yo sé que quizá te estás preguntando en este momento, ¿y cómo le hago para que no rechacen a Dios? ¿Cómo le hago para que vengan con gusto a la iglesia? ¿Cómo le hago para que no se alejen de Dios como se alejó Caín? ¿Le gustaría saber? Predícales el evangelio. Discipúlalos ahí en tu casa, discipúlalos ahí en el salón de clase, pero con todas sus implicaciones. ¿Me estoy explicando? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que enseñarle a los niños a contrastar el mal con el bien y el bien con el mal. No solamente es ponerles actividades, ellos tienen que crecer en su discernimiento. Ellos tienen que aprender a distinguir lo bueno y lo malo. Ellos tienen que crecer, hermano, en eso. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que enseñarles entonces este contraste. Un buen contraste con Caín fue precisamente Moisés. Mientras que Caín no quería la presencia de Dios, nosotros leemos que Moisés no quería ir a ninguna parte sin la presencia de Dios. Éxodo capítulo 33 versículo 15 dice que Moisés le respondió a Dios y le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Enséñale a los niños a no salir de su hogar sin antes haber buscado la presencia de Dios. Cuando lleguen a tu salón de clases ahí en la iglesia, enséñale a tus niños a buscar la presencia de Dios. Con lágrimas en los ojos, pero con una voz firme y fuerte, dijo un padre cuando estaba sepultando a su hijo: el dolor de la separación no es nada comparado con la alegría de reunirnos de nuevo algún día. ¡Qué declaración! Y sabe, ese es el hermoso ministerio que Dios ha entregado a los padres y a los maestros de los niños. Me refiero al ministerio honroso de reencontrar a los niños con su Creador mediante la predicación del Evangelio de Dios. Ese es un ministerio que Dios te ha dado a ti y que Dios me ha dado a mí. Repito, reencontrar a cada niño con su Creador por medio de la predicación del Evangelio, porque muchos no lo conocen todavía. Jesús dijo en Lucas capítulo 18 versículo 16: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dile al que está a tu lado: no se lo impidáis. Dile: dejad a los niños ir a Dios. Amén. Hermanos, cuando les predicamos el Evangelio,
Mejor dicho, cuando no les predicamos el evangelio de Cristo a los niños, ¿estamos aquí? Cuando no le predicamos el evangelio a los niños, ¿sabe lo que estamos haciendo? Se los estamos reteniendo a Dios. Y el Señor dijo en su palabra: dejad a los niños, venid a mí, porque son de Él. Y ellos necesitan oír la predicación del evangelio. Claro, adáptala, bájala a su edad, bájala a su madurez, bájala, hermanos, de acuerdo a la edad de cada uno de tus niños. Pero predícales el evangelio, reconcílialos con Dios, reúnelos nuevamente con su Creador. Ahora, algo pasó con Caín, el país del desinterés de Caín. ¿A dónde se fue Caín? Ahí en el versículo 16 de Génesis 4, que es nuestro texto, dice que Caín habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod significa vagar. Eso quiere decir que cuando un niño no es discipulado y a un niño no se le predica el evangelio, está destinado a vagar en su vida espiritual. ¿Oyeron bien? Vagar habla de una persona que tiene tiempo libre para lo que sea. Vagar habla de una persona que está desocupada todo el tiempo y que va a donde quiere, a donde se le da la gana, y si alguien le dice no es un buen lugar, como él es un vago, él dice a mí me gusta y yo voy. Un vago va a cualquier lugar que no tiene valor, que no tiene importancia. Y verán, queridos hermanos, Satanás se está llevando a muchos de nuestros niños a la tierra de Nod. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Satanás les está ofreciendo cualquier cosa con tal de alejarlos de Dios, como alejó a Caín de Dios. Satanás los aleja a través de muchas cosas. Mire, él es tan astuto y tan sagaz que Satanás puede alejar a tus niños a través de los videojuegos. Satanás es tan astuto que puede alejar a tus niños de Dios, hacerlos, hermano, pasar horas viendo series de televisión. Hoy lo que está de moda es Netflix. Lo puedes tener en tu televisión, lo puedes tener en tu dispositivo, en tu teléfono celular, en tu tablet. Lo puedes tener, vas a un hotel y nada más basta con conectarte a la aplicación y poner tu número, tu clave, y tú puedes accesar, y los niños se la pueden pasar horas viendo Netflix. Y puedes ir de vacaciones a la playa y decirles: hijos, vamos a nadar, vamos a divertirnos, vamos a buscar tortugas, ¿verdad? Y los niños pueden decirte: ay papá, ahorita que acabe de ver mi serie de Netflix, porque hoy empezó una nueva temporada. Satanás es tan astuto que puede alejar a tus hijos haciéndolos que amen excesivamente algún deporte. Y algo muy triste es el sexo. También Satanás puede alejar a tus hijos, no importa que tu hijo tenga 5 años, 6 años, 10 años, Satanás los quiere alejar de Dios a través del sexo. Y saben, Nod, o la tierra de Nod, puede tener cosas muy atractivas a la vista, pero Nod es la tierra de los sin rumbo. Es la tierra de la gente que no tiene rumbo. Y bueno, una vida sin rumbo es como andar a oscuras, ¿no? Lo único que puede disipar las tinieblas es la luz. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? ¿Sí? Jesús habló en Juan capítulo 8, versículo 12, e interesantemente inicia con la frase otra vez. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alguien dijo que una vida oscura
a un brillante iluminador. ¿Me expliqué? Una vida oscura se le debe entregar a un brillante iluminador. Y ese brillante iluminador, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra es la luz que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? El Salmo capítulo 119, versículo 105, el salmista lo declaró claramente y dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo maestro y padre de familia necesita tener en su casa una cajita de herramienta espiritual, donde en esa cajita de herramienta espiritual debemos tener estos dos utensilios. Número 1, debemos tener una lámpara. Y número 2, tenemos que tener ¿qué? Una lumbrera. Yo le llamo a esa lámpara y a esa lumbrera el discipulado y el evangelismo a través de la predicación del evangelio. Si tú no les predicas el evangelio y no los discipulas, no le estás alumbrando su camino. Y para terminar, en Génesis 4, versículo 16, dice que Nod, el país del deshonor, estaba al este del Edén. ¿Se acuerdan qué era el Edén? ¿Sí? ¿Qué era el Edén? El Edén era el jardín de Dios, ¿se acuerdan? El Edén era aquel maravilloso y hermoso lugar donde Dios había puesto al hombre antes de pecar. Edén, hermano, era el lugar donde estaba el honor de Dios. La tierra de Nod era el lugar donde estaba el deshonor de Dios. El Edén era el lugar donde estaba el honor de Dios. Caín vivió separado del Edén porque no honró la palabra de Dios. Hermanos, padres de familia y maestros de escuela o de la iglesia infantil, de nosotros dependerá que nuestros niños estén más interesados en su travesía o en su viaje hacia Nod, el país donde van los hombres sin rumbo, o al Edén, que es el país del honor de Dios. De nosotros dependerá que nuestros niños sean Caínes, desinteresados de Dios, o Abeles, interesados en hacer y amar la voluntad de Dios. 2 herramientas ha puesto Dios en nuestras manos para lograrlo, y de eso se trata este seminario. Esas 2 herramientas son el discipulado y el evangelismo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Acompáñeme. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice el Señor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando una de mis niñas era muy pequeña, nosotros hablábamos mucho de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos de cómo sería el arrebatamiento de la iglesia y cómo un día abandonaríamos este mundo, cómo nos encontraríamos con nuestro Señor en el cielo, nos casaríamos con Él. Entonces mi niña, un poco nerviosa, dijo: yo no quiero irme con Dios, yo no quiero ir al cielo porque yo no sé cómo vaya a ser el cielo y yo no sé si vaya a volverles a ver a ustedes. Y lloraba y lloraba. Y el Señor habló a nuestra vida y nos dijo: tienen que predicarle el evangelio. Su hija tiene que estar interesada en la salvación. Y estuvimos orando y estuvimos orando. Y un día encontré por ahí una imagen en el internet muy bonita que hasta el día de hoy la conservo en mi teléfono,
donde decía esa imagen, o alguien pintaba cómo sería el cielo. Era una imagen muy bonita, muy colorida, con muchos animales, ríos, montañas, el arco iris de Dios, el sol brillante, algo precioso. Y entonces voy con mi hija y le digo: mira, hija, así va a ser el cielo. Y entonces ella dijo: papi, quiero ir al cielo. Y me tomé de ese momento para llevarla a conocer a Cristo a través de su palabra. Muéstrales el cielo a los niños a través del evangelismo y el discipulado, pero también muéstrales el infierno para que ellos teman y busquen a Dios con todo su corazón. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Y quiero orar. Quiero pedir a Dios por ustedes. Y el Señor hablaba a mi vida mientras oraba y me encomendaba al Señor, y Él me hablaba y me decía: yo quiero que los padres, yo quiero que los maestros sientan una carga en sus corazones. Una carga donde ellos sean los primeros en vivir una vida no desinteresada de Dios. Porque a veces ahí es donde empieza el problema. Que el propio papá, la propia mamá o el propio maestro es una persona que está desinteresada de Dios. Quizá vive en Nod, el país donde viven las personas sin rumbo. Si quieres que Dios ponga en ti esa carga en tu corazón para evangelizar a tus hijos, para discipularles a ellos, y tú quieres decirle: Señor, yo he creído en ti, Señor, yo ya confesé tu nombre, que tú eres mi Señor, mi Salvador, pero, ¿sabes? Ha pasado el tiempo y no siento esa carga de evangelizar y discipular a los niños. No tengo esa carga de discipular y evangelizar a mis propios hijos. Ese es un problema. Porque si no quieres que los niños vivan en Nod, en el país donde viven las personas que no tienen rumbo, si no quieres que tus niños se alejen de Dios como lo hizo Caín, debes sentir la carga y debes ir a Dios y decirle: Señor, que a través de tu Espíritu Santo yo pueda sentir esa carga y no separarme de mis niños, y constantemente predicarles tu evangelio y discipularles para que ellos crezcan y sean niños como Abel, que ellos puedan ofrecerte a ti una vida agradable como lo hizo Abel, que puedan ofrecerte su vida como una ofrenda agradable, que ellos conozcan, Señor, y disciernan lo bueno y lo malo, y úsame para poderles llevar a sus corazones, a sus mentes, ese discernimiento por medio del conocimiento de tu palabra. Si tú quieres sentir esa carga fuerte y es un clamor que tú quieres levantar a Dios, creo que es un buen momento para que lo reconozcas y que todas las demás enseñanzas que vienen después de esta, en tu corazón las puedas recibir todavía con más disposición. Dice su palabra que su palabra es como martillo que quebranta la roca. Y tú puedes tomar una piedra, por muy dura que sea, y agarrar un martillo y golpear esa roca, y no necesitarías golpearla fuerte. Si solamente golpearas esa roca constantemente, aunque fuera despacio, esa roca se rompe. Si tú comienzas hoy a evangelizar y a discipular a tus hijos, ¿sabes? La dureza de su corazón que puede haber en muchos de ellos se va a romper por el poder de la palabra de Dios. Pero necesitas tú primero decirle al Señor: Señor, estoy aquí, ayúdame.
quiero sentir esa carga por el Evangelio y esa carga por el discipulado. Ponte de pie si tú quieres eso y déjame orar por ti rápidamente. Y levanta tus manos al Señor. Quizá algunos están bien y ya sienten esa carga. Gloria a Dios. Si tú consideras que eres un hombre, una mujer, un maestro que ya siente esa carga, yo te pido que me ayudes a orar por todas las demás personas que hoy le están pidiendo esa ayuda al Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Querido Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo desde lo más íntimo de nuestro ser y de nuestro corazón que aunque ya somos tus hijos y ya predicamos tu palabra y ya somos cristianos, nos falta aún más, Señor, sentir esa carga por el evangelismo y el discipulado. El mundo, Señor, está cada vez más oscuro. El mundo ofrece cada día, cada mes, cada instante cosas nuevas que atraen a nuestros niños. Y cada vez más vemos a niños como Caín alejados de Dios. Alejados de Dios porque el pecado que mora en ellos es una ley tan fuerte, Señor, que no está siendo contrarrestada con la predicación del Evangelio, lo cual es mi deber y lo cual es mi obligación. Señor, yo te pido que perdones todo pecado de irresponsabilidad, todo pecado, Señor, que ha llevado a los padres y a los maestros a desinteresarse en lo más fundamental que tu Hijo Jesucristo vino a traernos, como lo es el mensaje del Evangelio. Y por eso hoy vemos a nuestros niños, Señor, alejados, desinteresados de Dios, dándole a Dios lo peor, no queriendo darle a Dios su tiempo, ni su vida, ni nada de lo que ellos son. Y no es que ellos quieran ser malos hacia Dios, Señor, pero también nosotros somos responsables de que ellos no quieran buscarte a ti, Señor, porque no hay esa carga en nuestro corazón de evangelizarles y discipularles. Solamente les queremos dar órdenes y decirles: no hagan esto, no hagan aquello, o haz esto o haz aquello. Y muchos de ellos ni siquiera entienden por qué las negaciones o por qué las órdenes. Señor, pero hoy toda esta gente, todos queremos, Señor, tener en nuestro corazón la claridad, el peso, la responsabilidad, Señor, de predicarles el Evangelio a nuestros hijos y llevarlos al Edén, al lugar del honor de Dios. Señor, encomendamos cada corazón y cada vida en este lugar. Y gracias por este gran seminario, Señor, donde tú nos enseñarás muchas cosas que tenemos que aprender. Te damos a ti la gloria y el honor en el nombre de nuestro bello Señor Jesucristo. Y decimos todos amén y amén. Muchas gracias, Señor.